Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Yo soy Ram y estamos en esto que son las pláticas del Gita, justo para esta segunda parte del capítulo 18, que es En verdad yo te prometo que tú llegarás a mí. Así se llama el capítulo. Y pues bueno, si has estado viendo pues estos últimos videos, te darás cuenta que ya estamos en la recta final de esto que es el Bhagavad Gita. Es una explicación que hago a través de pues esta interpretación que hace Paramahansa Yogananda de este texto védico. Y pues si es el primer video que ves, te invito a seguir el canal y checar los videos anteriores para que tengas como idea más o menos de qué se trata. Pues estas pláticas, ¿no? Que básicamente describimos lo que es el Gita a través de cada una de las estrofas, tratando de descubrir pues estos significados profundos que tienen cada una de sus estrofas. Y vamos a comenzar, ¿no? Como cada práctica, tratando de centrarnos un poquito en esto que son las verdaderas enseñanzas sobre el Gita. Y para hacerlo, recuerda que lo importante es la meditación. Hemos venido trabajando con la verdadera esencia del yoga y lo que nos promete el yoga. Y en este capítulo realmente nos promete la divinidad desde la perspectiva de Krishna, es decir, Krishna encarna la divinidad dentro de este texto védico. Y básicamente lo que nos dice este capítulo es que si persistes en tu trabajo espiritual, en tu práctica de yoga, a final de cuentas conocerás a Dios. ¿De qué forma? Bueno, de la forma en la que cada uno necesitemos, será nuestro primer encuentro, así como Arjuna lo hace con Krishna, y posteriormente pues él te revelará las verdades del universo. Entonces vamos a centrarnos un poquito. Quiero que allá en casa cierres los ojos, que coloques las manos juntas en muda oración al centro del corazón y desde aquí conectes con la respiración. Conectes con todas las personas que están en la búsqueda de una divinidad, que están en busca de esa esencia divina que habita en cada uno de sus corazones. Trata de conectar con esa luz divina que habita en ti, que siempre sea tu guía, que ilumine tu camino. Y desde aquí, de la forma personal, en silencio, en la que hayas aprendido y en la forma en la que tú concibes a lo divino, haz una petición, que tu mente se expanda y que esta información llegue a ti de la manera en la que la necesites. Abrimos esta sesión cantando Om, inhalamos. Con mucha suavidad, cuando estés lista, listo, simplemente baja la barbilla y abre tus ojos. Con esto vamos a comenzar esta estrofa número 34, que es donde nos quedamos en la vez anterior, y más o menos la estrofa número 34 nos dice así. Oh Partha, Arjuna, la driti rajástica es la firme paciencia interior por la cual el hombre mantiene la mente aferrada al Dharma, el deber religioso, al deseo y a las riquezas de cuyos frutos anhelan gozar a causa del apego. Entonces, en esta estrofa nos habla sobre el apego, que es una cualidad del driti rajástica. Estábamos hablando en la sesión anterior del driti sátvico. Aquí nos hace énfasis sobre esta parte del driti rajástico. Es la paciencia interior bajo la influencia de la cualidad apasionada o activa, que es rayas. Este tipo de personas que tienen como esta cualidad inherente en su naturaleza, son personas que están listas para luchar por cumplir todas sus tendencias naturales. ¿Cuáles son estas tendencias naturales? Lo que nos arrastra en este mundo material, que puede ser ganar dinero, mantener un hogar, una familia, participar de modo superficial incluso en ritos religiosos, pero su vida se basa en este mundo, ¿no? En la actividad que tiene en este plano. Entonces, básicamente esta estrofa eso es lo que nos dice. La estrofa número 35 nos habla y nos dice así: O Partha Arjuna, la driti tamástica, es aquella por la cual el hombre necio no abandona el dormir excesivo, el temor, el pesar, la desesperación y la arrogante vanidad. Básicamente nos describe cuáles son las características de este driti tamásico, que nos hace aferrarnos al mal. Y recuerden el mal desde el punto de vista que nos aleja de lo divino. Esto crea un hábito de considerar la vida como una carga causante de dolor y temor.
de que se repitan las experiencias de sufrimiento. Entonces, lo que pasa con este tipo de personas es que creen que todo aquello que las ha lastimado en algún punto de su existencia se puede repetir y que la vida en sí misma es dolorosa. Deben entrar en una práctica espiritual, este tipo de personas, que les permita, uno, liberarse del miedo, del abatimiento y sobre todo del dolor. Entonces, es importante que esto también se entienda. La estrofa 36 y 37 del capítulo 18 dice: Oh toro perseverante de la realización divina, Arjuna, te ruego escuchar lo que ahora te diré acerca de las tres clases de felicidad. La felicidad trascendental, la dicha suprema, que se alcanza mediante el recogimiento reiterado de la mente y en la cual se experimenta la extinción de todo sufrimiento, aquella que surge del claro discernimiento inherente a la realización del ser, se denomina felicidad sádvica. Al comienzo se asemeja al veneno, pero luego es un néctar. Entonces, esta estrofa habla sobre la felicidad sádvica como tal. El sufrimiento tiene tres aspectos: el físico, el mental y espiritual. Entonces, muchas veces a nivel físico nosotros estamos muy bien, pero a nivel mental o a nivel espiritual estamos sufriendo. En la sociedad tal cual, incluso hay personas que pueden sufrir en estos tres tipos de aspectos. En el aspecto físico se origina con la enfermedad y con las incomodidades del cuerpo. Básicamente ese es el sufrimiento físico. En el sufrimiento mental se genera cuando las semillas del mal karma del pasado germinan. Es decir, cuando nuestros pensamientos se ven alterados o se ven modificados por todos aquellos samskaras que empiezan a surgir en nuestra vida, que son simplemente impresiones del pasado. Y el sufrimiento espiritual por la incapacidad de establecer el contacto con Dios. Nuestra alma tiene ese deseo, pero a veces nuestra vida y el karma que venimos arrastrando no nos los permite. Y aunque no lo hayamos hecho consciente, este sufrimiento puede estar activado y manifestándose en nuestra vida. Este triple sufrimiento desaparece con la práctica de yoga. Y en la estrofa 37 reconoce los difíciles estados iniciales de lucha y descontento por la batalla en contra de los sentidos. Significa que los practicantes de yoga tienen esta incomodidad de luchar contra sus tendencias naturales y contra la actividad de los sentidos. El gozo o felicidad sádvico puro es la ananda o la bienaventuranza del espíritu. Esta lucha que se crea con los sentidos para lograr esta bienaventuranza o este ananda es eso que en esta estrofa se le conoce como el veneno. Sí, al principio el cambiar los hábitos nos va a generar incomodidad, pero esta incomodidad es lo que nos permite cambiar, crecer y acercarnos a lo divino. Obviamente siguiendo pues estos preceptos del yoga. La estrofa número 38 nos habla sobre la felicidad que proviene del contacto de los sentidos con la materia. Con la materia se conoce como rajástica. Al comienzo se asemeja al néctar, pero al final es veneno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta estrofa habla un poquito al revés. Quiere decir que aquello que nosotros deseamos, que nos parece el néctar de la divinidad, a la larga nos va a generar un sufrimiento. Entonces, las personas mundanas son aquellas que abusan de los sentidos. Son arrastrados una y otra vez, a pesar de ver las consecuencias negativas de esos abusos, por un pequeño instante de felicidad. Y muchas veces creemos que ese instante de felicidad vale la pena el sufrimiento que viene a continuación. Si es que nos damos cuenta que eso que estamos deseando, eso que nos está llamando, ¿no?, a este mundo material, nos afecta, ¿no? Muchas veces ni siquiera somos conscientes de eso que nos afecta. Estrofa número 39. Aquella felicidad elusiva que se origina y concluye en el autoengaño y se proviene del dormir en exceso, de la pereza y de la falta de entendimiento, se considera tamásica. Entonces, el letargo, la inercia, es una cualidad tamásica que puede llegar al punto que el ser humano permanezca tan inerte que se parece o se asemeja a un árbol. La influencia del alcohol, las drogas y demás adicciones, cualquier tipo de adicción, vuelve al ser humano tan inútil como una piedra.
Es decir, simplemente es un objeto en esta vida que no tiene una utilidad y menos tiene un desarrollo personal ni espiritual. En la estrofa número 40 nos explica: no existe ningún ser en el mundo o entre las deidades del cielo astral que se encuentre exento de estas tres cualidades, las cuales provienen de Prakriti, la naturaleza cósmica creada por Dios. Entonces habla de que toda la creación se encuentra unida gracias a los gunas, que son estas cualidades: rajástica, tamástica y sática. Los seres humanos, incluso aquellas deidades que nosotros consideramos, Hanuman, Shiva, Vishnu, tienen libre albedrío. ¿Esto qué significa? Que son responsables de sus acciones, pero ellos pueden y nosotros podemos elegir estar libres de la influencia de estas tres gunas o de estas tres cualidades, o mantenernos en el engaño de Maya. Es decir, andar en la vida fluctuando entre estas tres cualidades que son inherentes a todo lo existente en este mundo material. Estrofa número 41. El fulminador de los enemigos, Arjuna. Los deberes de los brahmines, de los kshatriyas y de los vaishyas y también de los sudras se determinan de acuerdo a los gunas, cualidades, que surgen de la propia naturaleza de cada uno de ellos. Entonces, a través de nuestro desarrollo personal, incluso a través de ese desarrollo, a través de las vidas, o al seguir un estilo de vida incorrecto, el hombre puede ascender o descender de estas castas. Este tipo de castas ya los vimos en videos anteriores, y esta casta muchos creen que se determina por nacimiento, es decir, si yo nazco en una casta de la parte brahmánica, que es la parte religiosa, bueno, se asume que tienes estas cualidades. Aquí el Gita, o muchos interpretan el Gita de esta manera, pero la realidad es que el Gita nos dice que estas castas se adquieren por las cualidades o gunas que son inherentes a nosotros en el momento de esta encarnación. Significa que la casta está determinada por la respuesta del hombre a los tres gunas. Cómo actúas, eso va a determinar la casta a la que perteneces, no así la familia en la que naces. En la estrofa número 42, entonces dice: el dominio de la mente y de los sentidos, la autodisciplina, la pureza, la misericordia, la honradez, la sabiduría, la realización del ser y la fe en el más allá constituyen los deberes de los brahmines y surgen de su propia naturaleza. El verdadero brahmin es un receptáculo de las virtudes divinas. Si ustedes notan, describe estas virtudes que nosotros se las atribuimos a Dios. Enunciadas en esta estrofa están todas esas cualidades que un brahmin debería de tener. Ahora, es importante como practicante entender la diferencia entre creencia y verdadera percepción espiritual. Podemos creer en Dios o podemos percibir a Dios. En teoría, un brahmin percibe a Dios. El problema de la actualidad es que muchas personas que se encuentran encasilladas o que se autodenominan brahmines solo tienen la fe en Dios, pero no la percepción de la vida espiritual, y que hay una diferencia sustancial porque una se vive y la otra solo se tiene fe en ella, es decir, se confía que eso existe. La estrofa número 43. La valentía y el esplendor, la determinación de resistir con firmeza, la destreza, el no huir del combate, la munificencia y los dotes de mando constituyen los deberes naturales de los kshatriyas. Arjuna es un kshatriya, entonces el verdadero kshatriya es aquel que con las virtudes mencionadas es capaz de combatir. ¿A quién va a combatir? Bueno, lo hemos trabajado en todo el Gita: a los sentidos y a las sensaciones emanadas de ellos que perturban la mente, así como los hábitos. Ese es el verdadero significado de un guerrero espiritual. Por ahí se confunden los guerreros espirituales, que creen que su labor es destruir demonios y revelar las personas que trabajan con magia y con cosas por acá como medio místicas y medio obscuras en este mundo terrenal. Pero la realidad es que cuando nosotros hablamos
de un guerrero espiritual es aquel que hace frente a sus propios demonios, que son los sentidos y esas sensaciones que emanan y que nos atan al mundo material. La estrofa número 44 dice: el cultivo de la tierra, la cría del ganado y el comercio son los deberes naturales de los vaisiyas. Las labores de servicio constituyen los deberes naturales de los sudras. Aquí nos explica las últimas dos castas, que son los vaisiyas, que cultivan la sabiduría con el propósito de ponerla en práctica, de tal manera que el siguiente paso de los vaisiyas sería emprender la batalla contra los sentidos. Es decir, esta casta busca la información para en un punto emprender la batalla. Y los sudras son obreros serviciales. A estos seres volcados en el mundo material se les aconseja la compañía de aquellos que cultivan la sabiduría. Por eso es que las religiones tienen a la parte sacerdotal que convive con estos sudras, con esta parte obrera. De tal manera que los guerreros que combaten los sentidos o los conocedores de Dios, que son los brahmines o bien los kshatriyas, están a la hora de que los sudras prestan servicio a estas otras castas, de alguna u otra manera se empapan, ¿no? de estas cualidades superiores, aprenden literalmente de las cualidades superiores de estas dos castas. Ahora, la estrofa número 45 nos dice: cada hombre que se consagra con su propio deber logra el éxito más elevado. Escucha de qué modo el dedicarse a su deber innato alcanza la victoria. Esta estrofa, y a través de aquí, de este texto, Krishna le dice a Arjuna que por medio de la introspección cada uno de nosotros deberíamos de descubrir a qué casta correspondemos, es decir, cuál es nuestro verdadero nivel espiritual. Si yo he decidido prestar servicio a una casta superior de un brahmin, un kshatriya, es decir, estoy aprendiendo de ellos a través del ejemplo, o bien estoy generando conocimiento, ¿no? Que me ayude después a luchar contra los sentidos, o si ya tengo una percepción de lo divino y entonces simplemente estoy compartiendo eso. Y esto se vuelve a través de la introspección. Nadie te lo dice, tú lo deberías de descubrir. Incluso tu maestro espiritual te debería de guiar para que tú lo descubras. No es algo que te indiquen, es algo que deberíamos de descubrir. Y en la estrofa número 46, el hombre logra la perfección de venerar mediante sus dones naturales a aquel que es omnipresente y el origen de todos los seres. Y este texto, aunque es pequeño, nos habla de muchas cosas, entre ellas la ley de la acción del karma. Cada acción está dotada de vibraciones buenas, malas, activadoras que producen ciertos resultados. Hasta aquí todo va bien. Entonces, el hombre tiene la libertad de comportarse como la viva imagen de Dios, o que es su verdadera naturaleza, o hacerlo como un mortal bajo el influjo de las cualidades de la naturaleza, es decir, dejarse guiar por los deseos de los sentidos. Todos los seres humanos nacemos con tendencias buenas, nocivas o activadoras, según la naturaleza de las respuestas que ofrecimos en encarnaciones anteriores a estas mismas cualidades de la naturaleza. ¿Sale? De esta manera nacemos con un temperamento específico. Cuando nosotros decimos que el niño ya nació con ciertas cualidades, a esto nos referimos. También nacemos con ciertas predisposiciones a ciertos hábitos, estados de ánimo que son resultados heredados de acciones que han repetido con frecuencia en una vida anterior y que seguramente es compartida por la familia en la que nacemos. Lo que determina el estatus elevado o bajo de una persona al nacer es su patrón kármico, no necesariamente la familia en la que nace. Ejemplo, tú puedes nacer en una familia de brahmines, es decir, en una familia de seres espirituales, pero ser un sudra. ¿Por qué? Porque tu karma anterior, tus tendencias a cómo respondiste a través de los gunas, te va a situar en una familia que te permita prestarles el servicio para aprender de ellos. O bien, puede ser un brahmin nacido en una familia de sudras que lo que vienes es a enseñar a estas personas mediante el ejemplo que la vida puede ser diferente. Entonces, a eso se refiere. Es preciso reconocer cuál es nuestro legado kármico. A eso se le conoce como Svakarmana.
que uno posee y luego convertirlo en una ofrenda de devoción para adorar a Dios con el propósito de liberarnos de él. Esto es seguir los deberes materiales, básicamente, que cada uno conforme a nuestra naturaleza innata y hemos adquirido. Es decir, una vez que nosotros nacemos, que encarnamos y empezamos a poner en acción las leyes del karma, hemos generado una estructura en nuestra vida. Tenemos una familia, tenemos un trabajo, tenemos ciertas responsabilidades. Y esos deberes materiales deberíamos de hacerlos porque es una forma de pagar o de compensar el karma. Y también deberíamos tratar de buscar la comunión con Dios, ¿no? Conforme a la naturaleza inherente en el alma. Esto es lo que nos conducirá al camino hacia la liberación, porque si no, ya estaríamos liberados. En esta lucha a veces tenemos que tomar la decisión de cubrir con las necesidades inmediatas materiales. Tengo hambre, debo cubrir con esa necesidad. Pero también debemos mantener nuestra vocación en armonía con el plano divino. Es decir, sé que tengo hambre, pero ¿cómo me voy a alimentar? ¿Me voy a alimentar de comida que es chatarra, basura? ¿O me voy a alimentar de comida que es sátvica? No, ambos van a cubrir una necesidad inmediata a nivel físico, a nivel material, pero lo hacemos ya sea enfocados en el plan divino o no. La libertad de actuar de acuerdo a nuestro libre albedrío se le conoce como Purushakara, ¿no? Que es esta parte del libre albedrío. Estrofa número 47 y 48. Es preferible llevar a cabo nuestro propio dharma, deber, aun cuando carezca de mérito, que efectuar a la perfección el dharma de otra persona. Quien desempeña el deber que decreta su naturaleza innata no incurre en pecado alguna. O descendiente de Kunti, es preciso no abandonar el deber innato, aunque éste posea cierta imperfección, pues toda tarea está oscurecida por alguna mancha, de igual modo que la llama lo está por el humo. Vamos a tratar de desenmarañar un poquito estas dos estrofas. De forma sencilla, estas estrofas nos explican que, de la siguiente manera, el hombre que evita sus deberes naturales, que también se le conoce como Svadharma, está actuando en contra de sus más elevados intereses. Es decir, nosotros tenemos una responsabilidad natural por el mundo, por la situación en la que encarnamos. La ley del karma exige una justa compensación, por eso nacemos en una familia, en una sociedad particular. No podemos escapar de sus efectos. Si tú eres padre, madre, hijo, abuelo, tienes que cumplir con ese rol. Estos deberes naturales impuestos son para nuestro más alto bien, por lo que no debemos caer en la tentación de preferir otros por egoísmo, es decir, yo decido separarme de mi familia y emprender un viaje que no me va a llevar más allá, por más expertos que nos consideremos para ejecutarlos, porque si no estaremos incurriendo en no pagar esa deuda kármica y que a final de cuentas se va a multiplicar. Debemos recordar también que la perfección no pertenece a este mundo, así que por más santo que aparezcas en este mundo, siempre existe un poquito de ego envuelto en las acciones buenas. Por lo que sin importar lo que hagamos, estas cualidades o estos dones de la naturaleza siempre están interactuando entre sí. El deber supremo de todo ser humano es expresar las cualidades del alma, por lo que debe aniquilar cualquier deseo y tendencia materialista. Esto, a final de cuentas, es lo que nos permite enaltecer las virtudes divinas y es lo que nos hace ante los ojos de los demás y ante los ojos de Dios diferentes, ¿no? De personas que no tienen un camino espiritual. Entonces, no es que nos volvamos superiores, simplemente expresamos nuestra verdadera naturaleza. Ahí es donde está la diferencia. Las siguientes estrofas, ¿de qué nos van a hablar? Va a ser un resumen del mensaje del Gita. Es decir, todos estos capítulos, todas estas estrofas que hemos visto se van a resumir en estas últimas que nos hablan de cómo alcanzar la realización divina. Es decir, es un resumen de toda la técnica de yoga, de cómo vamos a llegar justo a ese punto de iluminación. Y la estrofa número 49 nos dice: obtiene la perfección suprema, el estado de realización que se encuentra libre de acción y se logra mediante la renuncia, aquel que en todo momento conserva su intelecto desapegado de las ataduras mundanas y de las pasiones, que reconquista con éxito su alma y que no abriga deseo alguno.
Esta interpretación la podemos trasladar a la práctica de cualquier yogi o de cualquier ser espiritual que no está pegado a su propio cuerpo, básicamente es una de las características, ni está pegado a su familia ni al mundo, aun cuando se puede trabajar de forma gozosa, para ello con solo por el solo deseo de complacer a Dios. También son personas que controlan por completo la mente, que también le conocemos como manas, la inteligencia o buddhi, y el ego ahamkara y el corazón, que se le conoce como chitta. Que se halla libre de todo deseo por los placeres sensoriales y que trabaja, pero renuncia a los frutos de las acciones. Se libera de las triples cualidades de las acciones mortales y naturales, que son la causa de la reencarnación. Entonces, la conciencia de este tipo de personas, a los que nosotros llamamos yogis, reposa en la inmutabilidad del eterno espíritu. Significa que todo aquello que esa persona hace es para honrar a lo divino. Si ustedes notan, todo el trabajo que se viene haciendo es tratar de regresar la vista y nuestras acciones para ofrendarlas hacia Dios y entender y saber que esto que estamos haciendo no es más que un juego y que si nosotros permitimos ser un instrumento, entonces nos liberamos de toda acción que puede existir para compensar eso que estamos haciendo. Entonces, básicamente, eso es lo que nos dice esta estrofa. La estrofa número 50. Oh hijo de Kunti, te explicaré de manera concisa cómo aquel que ha alcanzado la aludida perfección encuentra a Brahman, la culminación suprema de la sabiduría. Esta estrofa refuerza la intención de que la práctica espiritual logra la unión con Dios. O sea, sí es un hecho que cuando nosotros practicamos yoga deberíamos hacerlo con la intención de unirnos con Dios. Y esto significa, básicamente, cuando hablamos de unirnos con Dios, podemos hacerlo de forma muy bonita, muy adornada, pero se refiere a liberarnos de estas tres cualidades de la naturaleza, adicional del karma individual que hemos creado a través de las respuestas que le damos a estas cualidades que se reflejan en la naturaleza y que nosotros actuamos en consecuencia. La siguiente estrofa, de la 55 a la 53 del capítulo 18. Concentrado con intensidad en el intelecto, completamente purificado, subyugado al cuerpo y a los sentidos mediante una inquebrantable paciencia, abandonando los sonidos y los demás enredos sensoriales, desechando el apego y la repulsión, permaneciendo en un lugar retirado, comiendo con la luminosa fulgoridad y controlando el cuerpo, la mente y la palabra siempre absorto en la meditación divina y en el yoga de la unión espiritual, dotado de desapasionamiento, manteniéndose apacible y renunciando al egoísmo, al poder, a la vanidad, a la lujuria, a la ira, a las posesiones y a la identificación con yo y lo mío, ese devoto está preparado para volverse uno con Brahma. Y son muchas estrofas, nos menciona muchas características, pero la estrofa se describe, o en esta estrofa se describe el proceso que todo practicante espiritual transita. Básicamente todo lo que hemos visto a lo largo de estos capítulos y de estas estrofas. Todo lo debes dejar atrás. ¿Y cómo se libera ese yogi de los pensamientos, incluso de las posesiones, para establecerse en Brahma? ¿Qué significa establecerse en Brahma? Significa establecerse en una realidad superior, es decir, estar por encima de estas cualidades o de la misma naturaleza. Eso es lo que nos dicen estas estrofas, que básicamente es todo el camino que transita cualquier practicante espiritual y un practicante de yoga. Estrofa 54. Al sumergirse en Brahman, con el alma serena, sin lamentar ni ansiar nada y contemplando ecuánimamente a todos los seres, logra una suprema devoción por mí. En esta etapa, una vez que nosotros transitamos por las etapas anteriores, el devoto no se encuentra completamente liberado. Su corazón, libre de perturbaciones del engaño, se halla saturado de suprema dicha. Es a donde llegamos. Ahora, el yogi perfecto no solo es uno con el absoluto y funde su identidad con Dios, también puede separarse, es decir, mantiene su individualidad, sin perder la percepción de Dios, que aquí es lo importante. Es decir, podemos estar todo el tiempo en samadhi, en comunión con Dios,
y seguir actuando como un individuo, sí, porque cuando estamos en este punto simplemente somos un instrumento. Y con el corazón colmado de suprema devoción, logramos disfrutar de la dicha suprema mientras nos mantenemos actuando en el mundo material. La estrofa número 55. Por medio de esta suprema devoción me percibe a mí y percibe mi naturaleza, qué y quién soy. Después de conocer estas verdades, enseguida se une a mí. Ahora, al principio el yogi como un ser separado percibe a Dios. Después de experimenta a Dios a través de la percepción de su particular conciencia individual. Esto significa, primero estamos separados y vemos a Dios como un individuo y lo vemos en una forma específica. Después se ve sin forma. Y a partir de ese camino espiritual que nosotros hemos seguido, lo vamos a percibir de acuerdo a nuestra conciencia individual. Básicamente lo vamos a percibir como lo necesitamos. Como masculino, como femenino, con una cualidad particular o no. Como una deidad de las que conocemos en este mundo. Sin embargo, en el último proceso, el yogi finalmente se vuelve uno con él y entonces pierde toda esta forma, ¿no? Dios pierde la forma y entonces logramos fundirnos por completo. La estrofa número 56 nos dice, además de que realiza fielmente todos sus deberes y se refugia en mí, es por mi voluntad que el devoto obtiene el estado externo e inmutable. El hombre está hecho imagen y semejanza de Dios. Puede decidir manifestar amor incondicional y desechar su segunda naturaleza mortal que adquirió. Pero a final de cuentas es Dios quien finalmente decide el momento en el que nosotros estamos listos para recibirlo. Claro, tomando en cuenta nuestro esfuerzo y cuando a final de cuentas hemos cubierto el aprendizaje que nosotros mismos nos hemos impuesto a través de la forma en la que reaccionamos ante las cosas que vemos en el mundo. ¿Sale? La estrofa número 57. Dedicando mentalmente todas tus acciones a mí, considerándome como la meta suprema y haciendo uso de Buddhi Yoga, mantén sin cesar tu corazón absorto en mí. Cuando nosotros hablamos de Buddhi Yoga, es la unión por medio de la sabiduría y el discernimiento, básicamente. Esta estrofa es una exhortación por desconectarnos del ego físico y de la noción egoísta de ser el hacedor, es decir, prácticamente el yo, para alcanzar el estado de Buddhi Yoga, que como ya les comenté, es esta parte de esa sabiduría y discernimiento. Hacia allá nos lleva nuestra práctica. La estrofa número 58. Con el corazón absorto en mí y por mi gracia suprema superarás todos los obstáculos. Mas si a consecuencia del egoísmo haces caso omiso a mis palabras, encontrarás la destrucción. El yogi absorto en Dios logra erradicar las imperfecciones materiales del corazón, es decir, los gustos y las aversiones. ¿Y por qué dice el Gita que es gracias a Dios? Bueno, lo dice porque es cuando nosotros finalmente entendemos y digamos que soltamos toda esa necesidad de querer accionar y nos volvemos técnicamente un instrumento de la gracia divina. Es decir, nos volvemos un instrumento de nuestra verdadera esencia. En esta estrofa se advierte sobre la influencia del ego en nuestras vidas y el ego espiritual es el más difícil de erradicar. Estrofa número 59. Si, aferrándote al ego, dijeses, no lucharé, vana será tu decisión, pues Prakriti, tu naturaleza innata, te obligará a combatir. En esta estrofa se explica cómo los samskaras, las consecuencias que forjan nuestro presente, como resultado de encarnaciones de vidas pasadas, nos convierte en lo que somos. Si yo soy un guerrero, debo luchar. Si yo soy un brahmin, debo tener esa conciencia de lo divino. Si yo soy un sudra, debería de dar servicio a esas personas que han alcanzado la iluminación. Y sin importar qué es lo que suceda, esa cualidad innata que hemos desarrollado nos impulsará a realizar lo correcto. Pero si persistimos en no hacerlo, entonces caemos en esto que se llama un pecado aún mayor, que es decidir en contra de lo que tenemos que hacer.
¿no? Y al ir en contra, básicamente te alejas todavía más de lo divino. Y entonces pones una piedra más en el camino. Lo que forjará en un futuro tu nueva condición física en la que naces, en el mundo material. Y puedes decidir N cantidad de veces no realizar tus deberes materiales y espirituales. Y entonces seguirás poniendo cada vez más piedras en el camino. Esto esclarece muchísimo la idea de que Dios no castiga, ¿no? Que somos nosotros mismos los que de una u otra manera entorpecemos nuestro propio camino. Estrofa número 60. Oh descendiente de Kunti, encadenado por el karma inherente a tu naturaleza, aquello que por causa del engaño quisieras no hacer, te verás obligado irremediablemente a llevarlo a cabo. Nuevamente en esta estrofa hace un énfasis a la anterior. La naturaleza íntima del devoto lo impulsa a buscar el gozo del alma. El arte de lograr dominar las tendencias naturales consiste en adoptar pasos psíquicos, físicos, mentales de forma gradual. Es decir, no podemos correr. Tenemos que hacer pequeños cambios, pequeños movimientos en cada una de nuestras actividades que nos van a permitir ir acercándonos hacia Dios. De esa manera, su vibración y la forma en la que nos acercamos de forma paulatina nos permite mantener ese hábito, esa conciencia y ese acercamiento hacia Dios. Es decir, nos vuelve más fácil la existencia. Y con esto daríamos por terminado la parte esta último empujoncito que necesitamos. Seguramente el siguiente video terminaremos esta parte de este capítulo. Por el día de hoy creo que es suficiente, porque es importante terminar de entender estas estrofas y cerrar con broche de oro la siguiente sesión que te voy a esperar aquí en este canal, para que igual y lo compartas y que esperes el siguiente programa con mucha felicidad, porque hemos logrado llegar al último paso. Entonces, nuestra última tarea, ¿no? Antes de llegar a la estrofa final que culmina esta historia, ¿no? Que nos ha preparado de una u otra manera, es esta reflexión de qué tanto hemos avanzado. Es decir, has logrado a través de estos capítulos entender, ¿no? Cuál es tu verdadera naturaleza y en qué casta te puedes ubicar, ¿no? Necesitas hacer servicio. Yo te podría decir con mucha seguridad, es que si has entendido y te has mantenido en estos capítulos, seguramente estás buscando, ¿no? Información para poder luchar en contra de estos sentidos y en contra de los hábitos y en contra del sufrimiento que causa el apego hacia los sentidos, o bien ya estás en este punto de la lucha y simplemente necesitas confirmar, al igual que lo hizo Arjuna, esta confirmación de que estás haciendo lo correcto y quitar un poquito el miedo de qué es lo que va a suceder, ¿no? Es esta parte en la que Krishna o Dios te está diciendo de que vas por buen camino, tienes que hacerlo porque es parte de tu deber más elevado. O bien, espero que por ahí alguna persona me esté escuchando que ya ha tenido cierta percepción de Dios y entonces está en este proceso de transformación en un brahmin, es decir, una persona que percibe, ¿no? Y además que expresa todas las cualidades divinas. Eso sería pues la más grande dicha que podría tener yo a través de estos videos, el poder compartir y que alguien más vea, ¿no? Como pues todo esto que se ha formado y que se ha hecho. Muchísimas gracias por seguir cada una de las transmisiones. Si has llegado hasta este punto, como te digo, tu tarea es descubrir en dónde estás situado, en qué punto de la batalla estás, si ya la iniciaste, si no la has iniciado, y a partir de ahí tratar de seguir adelante. Lo importante es unirnos como familia espiritual que somos para poder apoyarnos y poder aprender unos de otros. El día de hoy yo me despido de ti, yo soy Rama. Igual te voy a invitar a que medites a través de estos programas con estas palabras que con gusto comparto contigo. Tómate este tiempo, tómate esta semana, porque la siguiente semana terminamos el Gita y tendremos
un periodo de tiempo de entendimiento, de interiorización para poder seguir nuestra práctica espiritual y evolucionando como almas. Me despido de ti, yo soy Ram, muchísimas gracias por estar conmigo, pues una noche más, y pues nos vemos el próximo domingo. Gracias y namaste.